Bien, nosotros nos vamos de inmediato, como puede ver en sus pantallas, en la parte inferior izquierda continúa la sesión de la Comisión Agraria del Parlamento Nacional y en la parte inferior derecha pues la sesión de la Comisión de Trabajo. Nosotros nos vamos de inmediato con esta sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Respecto a la exposición del señor Luis Molina Arles, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, sobre la problemática de cese colectivo en dicha entidad, hemos recibido hoy día el oficio número 75-2019-CGMM solicitando se reprograme su presentación por tener compromisos asumidos con anterioridad. En atención a ello, vamos a reprogramar dicha invitación de dicho funcionario de dicho distrito. Entonces, para la próxima sesión. Acto seguido, tenemos como segundo punto el debate del predictamen recaído en la observación formulada por el presidente de la República a la autógrafa de la Ley de Negociación Colectiva en el sector público, originada por la aprobación de los proyectos de ley 656-2016-CR, 965-2016-CR, 1142-2016-CR, 1271-2016-CR, 1537-2016-CR. En el predictamen proponemos aceptar algunos extremos de la observación e insistir en lo demás, en consecuencia de conformidad con lo dispuesto por el acuerdo del Consejo Directivo 80-2003-2004 Consejo CR, se configura una insistencia. Respecto a las observaciones de técnica legislativa sobre la autógrafa, proponemos aceptarla y efectuar precisiones de técnica legislativa para otorgar claridad y coherencia a la norma propuesta. Se ha mejorado la redacción en los artículos y disposiciones para cumplir estándares de claridad, concisión y precisión, sobre todo la coherencia de los mismos, destacando, primero, la integración de los artículos 8 y 9 de la autógrafa de ley, dado que le otorga mayor claridad, sin salirnos del marco de la observación general sobre técnica legislativa. Segundo, la redacción de los principios. Tercero, la redacción de las características del convenio colectivo. Cuarto, se ha uniformado términos como servidor público y sector privado. Quinto, entre otros aspectos del texto enviado a sus despachos. Respecto a las observaciones generales sobre materia presupuestal y fiscal, proponemos no aceptarla, dado que la autógrafa ha previsto el principio de previsión y provisión presupuestal, según el cual todo acuerdo de negociación colectiva son incidencias económicas, debe considerar la disponibilidad presupuestal. Señores congresistas, habiendo aceptado algunas observaciones e insistiendo en otra, de conformidad con el acuerdo del Consejo Directivo 80-2003-2004, Consejo CR, recomendamos la insistencia de la autógrafa, cuyo texto se ha remitido a vuestro despacho de cada uno de los señores congresistas. Se ofrece uso de la palabra a los señores congresistas. Tiene la palabra congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, en primer lugar, creo que es importante que tengamos en cuenta que estos temas, sobre todo en el tema de negociación colectiva que implica el pago de recursos del Estado, es imprescindible que si se nos presenta un dictamen de allanamiento parcial o de insistencia parcial, tengamos en cuenta la provisión de recursos. Pero aún más importante es que el Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley 3841 y ni siquiera ha sido materia del análisis, pese a que estamos insistiendo en el proyecto de ley. Entonces, no entiendo cuál es la lógica con que se ha trabajado este dictamen. Pretendo
suponer que aquí ha habido de repente un desconocimiento por parte de la Secretaría Técnica de la Comisión de que existe este proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, pero planteo como cuestión previa que antes de aprobar la cuestión presentada, el dictamen de insistencia, este proyecto del Poder Ejecutivo sea parte del análisis. Porque si no, como que estamos poniendo la carreta antes de los caballos, presidente. Entonces, yo formalmente planteo una cuestión previa para que el dictamen de insistencia vuelva a la Secretaría de la Comisión para que se incluya el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista Yunel Escano. Señor presidente, solamente una cuestión formal de inicio. Si usted está refiriendo en este importante tema que es la negociación colectiva de los trabajadores del sector público, está usted indicando que hay una insistencia del texto aprobado por este Congreso en oportunidad anterior, no se le puede cambiar absolutamente nada. Y si revisamos el nuevo texto que nos ha traído la Comisión de Trabajo, se está cambiando varios aspectos, terminología importante que tiene que ver con el fondo del asunto. Consecuentemente yo le pediría que se corrija eso. Usted ha dicho insistencia y lo que se debe someter a voto hoy día es el texto aprobado en oportunidad anterior. No el nuevo texto, porque el nuevo texto trae una serie de modificaciones al texto inicial que me parecen, en este caso, contrarias a los trabajadores. Están vulnerando una serie de aspectos que contenía el dictamen anterior. Consecuentemente, señor, comenzaré diciendo eso, una cuestión de orden para que el texto a debatirse sea el texto original y no este texto, porque este texto no es insistencia. Y yo le pediría que en ese sentido usted pueda poner a debate el texto original y no esto. Segundo lugar, ya entrando al contenido del nuevo dictamen y que se le ha hecho modificaciones en contra de los trabajadores. En oportunidad anterior se decía que la negociación colectiva tiene fuerza de ley. Ahora dice solamente fuerza vinculante. Con lo cual los trabajadores están preocupados porque esto de fuerza vinculante no es decir, o no es lo mismo que decir fuerza de ley. Si ellos tienen pactos, derechos cautelados con el empleador, debe tener fuerza de ley, señor, porque el Congreso está autorizado a cautelar adecuadamente los derechos de los trabajadores. Y eso se decía en el texto anterior, ahora se ha retirado. Consecuentemente, repito, el nuevo texto no es una insistencia, sino es un nuevo dictamen. Yo le pido, por lo tanto, que eso de la fuerza de ley que debe tener como condición y característica la negociación colectiva se mantenga, porque creo que eso es lo que le corresponde a los trabajadores. En tercer lugar, señor presidente, establecía el texto anterior que la negociación colectiva se podía dar en remuneraciones y condiciones de trabajo. Bien clarito. Es decir, el Estado se puede poner de acuerdo con los trabajadores para ver cuánto les pagan dentro de la disposición presupuestal y otras cosas demás, obviamente, ¿no es cierto? Eso no está reñido fijar las remuneraciones dentro de la plata que le dan a los ministerios, a los gobiernos locales y regionales. Yo puedo disponer de un pago justo a los trabajadores. Entonces puede ser objeto de una negociación colectiva las remuneraciones y además las condiciones de trabajo. Les doy uniforme, no les doy uniforme, les pongo movilidad, no les pongo movilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Esto que es una situación de fondo, donde la negociación colectiva puede comprender las remuneraciones, también se ha cambiado. ¿Y qué se pone ahora? Ya no que la negociación colectiva puede comprender remuneraciones y condiciones de trabajo, sino dice condiciones económicas y no económicas. Y con eso es una sacadera y vuelta totalmente a los derechos de los trabajadores. No es lo mismo poner que la negociación colectiva se da para remuneraciones
y condiciones de trabajo que decir condiciones económicas y no económicas. Todas esas condiciones de los trabajadores tienen condición económica, señor. Todas. ¿Qué condición no tiene característica económica? Ninguna. Ninguna. Todo cuesta dinero. Entonces, como verá, se está haciendo una serie de cambios al texto original. En cuarto lugar, señor presidente, se dice, señor, que estas negociaciones colectivas, que los trabajadores tienen derecho no solamente por la Constitución, sino por los pactos internacionales, lo pueden ser cualquier trabajador del sector público con el Estado y además las empresas del Estado, que son de propiedad del Estado. Sin embargo, señor, ahora le han quitado esto de que las empresas del Estado pueden hacer negociación colectiva. Lo han retirado. Consecuentemente, los trabajadores de las empresas del Estado no van a poder hacer negociación colectiva, a pesar que esas empresas son de propiedad del Estado. Entonces, mire, están cambiando una serie de condiciones que no tienen ningún sentido y que van a perjudicar a los trabajadores. Y le he leído algunas cuantas, creo que 4 o 5. Hay varias más que voy a referir en mi próxima participación. Seguramente que los colegas quieren participar ellos, pero mire, consecuentemente, teniendo en consideración solamente esto, ya no es pues una insistencia, es un nuevo texto. Entonces, como cuestión previa, y pido que se vote aquí en la comisión, es no poner a debate este texto, sino el texto anterior para la insistencia correspondiente, señor, como cuestión previa para que lo vote usted y se ponga lo que es insistencia, que es el texto antiguo y no el nuevo. Gracias, señor. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Justiniano Pasa. Gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios. Debo manifestar claramente de que por mandato constitucional desde el año 2015 se determinó que sea el Parlamento quien tiene que legislar sobre la negociación colectiva. Y eso tiene que cumplirse porque es un mandato del Tribunal Constitucional. No obstante, el Ejecutivo tuvo la oportunidad, señor presidente, de legislar sobre la negociación colectiva cuando se le dio las facultades legislativas para hacerlo. Sin embargo, no lo hizo, porque el Congreso en su mayoría entregó esta facultad, declinando incluso que los parlamentarios tomaran la decisión de hacerlo, porque para eso estamos nosotros. No obstante de que se ha tenido que denunciar esta entrega de legislar al Ejecutivo, no lo han hecho. El Ejecutivo ha tenido la oportunidad y no lo ha hecho. Con posterioridad entregan o presentan un proyecto. Pero quienes tenemos que legislar sobre el proyecto de la negociación colectiva por mandato constitucional es el Congreso. Textualmente dice, es el Congreso quien legislará dentro de 2 años. Ya se han pasado casi 3. Entonces, colegas parlamentarios, tenemos que entender de que esa situación es así. En segundo lugar, toda insistencia, de acuerdo a lo que siempre se ha hecho a la costumbre, insistencia significa insistir sobre lo que se aprobó. No tenemos por qué nosotros cambiar ningún artículo. Así de claro, señor presidente. Le agradecería que sus asesores pues hayan tenido la oportunidad de conversar con usted en su debido momento. Dejémoslo que se concentre el presidente, porque son decisiones estas, decisiones que de suma importancia para los trabajadores y para el país, fundamentalmente para los trabajadores. Por eso, señor presidente, creemos de que es la oportunidad de que se ha abierto el debate, pero el debate debe ser sobre el texto original.
Y de otra manera, yo creo, señor presidente, estaríamos quebrantando algunas situaciones que no son satisfechas fundamentalmente para los trabajadores. Me reservo el derecho de intervenir posteriormente, pero he manifestado el por qué no procede ninguna cuestión previa respecto a quién debe legislar este panorama. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marisol Espinosa. Le damos la bienvenida también al congresista Veira, que nos acompaña. Tiene la palabra, congresista Marisol Espinosa. Muchísimas gracias, presidente. Presidente, bueno, mi presencia obedece al tema de pesca, pero definitivamente siendo autora de una de las iniciativas de la negociación colectiva, señor presidente, no solamente hemos insistido durante el pleno, durante las comisiones, sobre todo de presupuesto, que la negociación colectiva es un derecho del trabajador, es un derecho constitucional, un derecho reconocido. Lamentablemente, pese a que había una sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se ha hecho por parte del Ejecutivo, cualquier Ejecutivo que ha llegado a manejar el destino del país, ha optado por la misma fórmula que impone el Ministerio de Economía y Finanzas, una fórmula totalmente abusiva, agresiva y que solo menoscaba un sistema de derecho. La ley es clara, el mandato del Tribunal Constitucional es que se respete la negociación colectiva. Sin embargo, a través de la ley de presupuesto, todos los años se salta lo que significa negociación colectiva, menoscabando los derechos de los trabajadores. Señor presidente, a nosotros como legisladores nos corresponde defender no solamente el derecho de la negociación colectiva, sino también el fuero parlamentario. Y es una lástima, señor presidente, que todos los años volvamos a discutir sobre la necesidad de que el legislativo legisle sobre negociación colectiva. Y nuevamente con las leyes de presupuesto volvemos a saltar este tema. Señor presidente, creo que la insistencia tiene que ser una insistencia sin cambiarle ni una coma para que efectivamente sea una insistencia. Esa es la práctica parlamentaria y creo que si realmente queremos apostar por los trabajadores es la única fórmula válida. Otra fórmula es, allanarse, y la otra fórmula es hacerle modificaciones significa condenarla nuevamente a otra aprobación, lo cual es innecesario porque es nada más cumplir la ley, pedir que se cumpla la sentencia y después la ley, porque ese es una cosa, está considerado, incluido dentro del mandato constitucional. Por lo tanto, también es una ley. O sea, no solamente es una ley, es un mandato frente a una controversia del Tribunal Constitucional. Señor, y la ley está hecha para respetarla. Si nosotros, que estamos en el Congreso, no somos capaces de mantener y legislar según lo que nos corresponde, nuestro fuero, el Ejecutivo nos cuestiona toda la vida que nos dediquemos a legislación. Esta es nuestra tarea, legislar, y legislar en favor del pueblo peruano. Gracias, presidente. Tiene la palabra congresista María Foronda. Gracias, presidente. A través suyo saludo a los colegas parlamentarios y también a los trabajadores y representantes de organizaciones sindicales, pescadores, etcétera. Presidente, mi intervención va solamente para reforzar lo que ya ha dicho mi colega Justiniano Apaza, y también coincido plenamente con la intervención de la congresista Marisol Espinosa, dado que hay una resolución del propio Tribunal Constitucional, presidente, y en el tema del equilibrio de poderes, presidente, el legislativo, que es el primer poder del Estado, tiene la obligación de legislar en favor del cumplimiento de derechos que han sido vulnerados por presiones, por lobbies, por intereses, dentro también del propio Congreso. Por lo tanto, presidente, aquí nos corresponde una tarea histórica de reivindicación de un derecho que en la Constitución fue reconocido, fue contemplado y que ha sido manoseado y distorsionado totalmente, como lo es los famosos regímenes CAS y otros regímenes que lo único que van a hacer en este plan de competitividad que se acaba de aprobar, presidente, es favorecer a los sectores productivos, al gran empresariado,
e ir en desmedro del derecho de los trabajadores. Por lo tanto, presidente, aquí no nos vamos entre gitanos a leer la mano. Yo considero de que deberíamos proceder de acuerdo a lo que reglamentariamente está establecido. Si ha habido un dictamen ya propuesto, presidente, y que es observado por el Ejecutivo, es sobre ese dictamen el que deberíamos debatir, punto 1, ¿no? Sin ningún tipo de modificación, y rescatando el tema del ejercicio del derecho. Es un derecho que les corresponde la negociación. No es un atributo, no es un favor, es un derecho. Y como tal, presidente, tiene que ser reconocido en la norma. Si han habido otras iniciativas legislativas posteriores que han tratado de ganar lo que quieren, es tiempo para dilatar decisiones que son urgentes, presidente, no caigamos en ese tema. Yo considero de que deberíamos debatir sobre el tema de fondo, que es el tema de insistencia del proyecto de ley, el dictamen que ha sido observado y que tendríamos que debatir sobre el texto original. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Fronda. Voy a participar, presidente. Bueno, viendo que va a hacer uso de la palabra el congresista Zacarías Lapa, vamos a darle el turno para que haga uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, colegas. A ver si me permiten para participar. Sí, efectivamente, congresistas, se ha trabajado en esa misma línea, ¿no? Por insistencia, señalando de que yo entiendo por la insistencia de que es cuando el Poder Ejecutivo haya observado. Sin embargo, el Poder Legislativo ha aprobado este proyecto de ley, ¿no? Por unanimidad, y luego evaluamos el presente proyecto de ley, también teniendo en cuenta de que con respecto a la disposición transitoria, yo quiero poner en autos de que el Ejecutivo observa, supongamos, la derogatoria de los decretos legislativos 1442 y decreto legislativo 1450, donde en este decreto legislativo se derogaba con respecto a la ley de servicio civil, la ley 30053, en una cierta parte de los artículos. Entonces señalaba el Ejecutivo, ¿no? Y los funcionarios de servir, si me vas a derogar la ley, ¿cómo queda, no? La función del servicio civil. Entonces, en ese sentido es que efectivamente hemos revisado, hemos analizado, prácticamente estábamos dejando en el aire, ¿no? El funcionamiento del servicio civil. Entonces, en esa línea es que como esta norma derogaba los dispositivos pertinentes del servicio civil, entonces se estaba restituyéndose con respecto a este artículo, a estos artículos con la ley de servicio civil, para que quede funcionando esta entidad. Entonces, esa parte es lo que, ¿no? Los asesores, ¿no? Efectivamente, desde un punto de vista jurídico, se estaba derogándose con respecto a estos artículos. Por eso se restituye esas funciones de la ley de servicio civil. Entonces, eso es lo que se ha visto, y creo que con respecto a eso se ha conversado con los trabajadores y algunos funcionarios, y en mérito también a las normas internas del ¿no? del Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, el acuerdo 80-2003-2004 Consejo CR, con respecto a la insistencia, señala, dice, cuando la Comisión rechaza total o parcialmente las observaciones del Presidente de la República, insiste en el texto original del autógrafo. Se configura la insistencia, por lo tanto, cuando habiéndose aceptado alguna de las observaciones del Poder Ejecutivo,
Al mismo tiempo, se ha mantenido el texto originario de las otras disposiciones o artículos observados. Eso es lo que queríamos precisar. Yo acabo de escuchar algunas participaciones de los congresistas. Lógicamente, yo también como congresista quiero que vayamos en existencia pura. Sí, de repente se quiso trabajar algunos términos, ¿no? Aclarar, pero a veces, como ustedes han señalado, cambia de repente la esencia de que ya se había aprobado en el pleno. Entonces, en ese sentido, señor presidente, ya iremos a votación. Ya con respecto hay dos propuestas, ¿no? Cuestiones previas, y veremos ya no en el voto. Entonces, eso es de mi parte, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Habiendo concluido la intervención del congresista Lapa, entonces vamos a definir si... No, pero... Sí. Entonces, voy a dejarle la silla para que resuma el cargo del presidente. Gracias. Sí, congresista Yonel Escano pedía la palabra. Tiene la palabra, congresista Yonel Escano. Presidente, yo quisiera decirle que, como usted decía, la insistencia es cuando no le quita usted el sentido a toda la ley. Aquí se le está poniendo otros sentidos a la ley que los originalmente establecidos, consecuentemente no hay insistencia. Y se habría algún dispositivo que se ha derogado en la parte de disposiciones complementarias derogatorias, el Congreso no tendría ningún problema en hoy día insistir tal como está este dictamen y aparte aprobar una ley restituyendo la vigencia de esos decretos legislativos para no ocasionar problema a otras leyes, a otras entidades, digamos, que tienen que seguir funcionando. Se puede hacer también eso, si es que habría algún tipo de inconveniente. Consecuentemente, señor, yo creo que es atendible la cuestión previa que se ha formulado y restituir en el debate el texto original y no señor presidente. Muchas gracias. No habiendo más participaciones, vamos a pasar a votar las dos cuestiones previas. La primera cuestión previa, presentada por la congresista Úrsula Letona, en el sentido de que regrese a estudio sí. Para precisar la cuestión previa, presidente, porque creo que no me ha tomado atención. He dicho dos temas, presidente, que regrese para que se incorpore en el dictamen, primero, el proyecto de ley que ha presentado el Poder Ejecutivo, y segundo, obviamente, si es una insistencia, entiendo, sería parcial, que se pueda definir si es que va a ser un nuevo proyecto de ley. Bueno, aclarando, entonces, considerando que el proyecto de ley del Poder Ejecutivo no sea incorporado a este proyecto de ley que es materia de debate, entonces, sí, no, claro, solo para elaboración, a la comisión. Entonces, para su nuevo dictamen, ¿no? Entonces, los congresistas que estén a favor. Señor presidente, sí, congresista. Yo me había sostenido lo siguiente, de que nosotros tenemos que legislar, y ese proyecto del Ejecutivo ha llegado después, no tiene por qué acumularse o tenerse en cuenta. Aquí estamos tratando sobre la insistencia, ¿no? Y que nosotros queramos o deseamos, por intereses propios, de que este proyecto del Ejecutivo se incorpore a este dictamen, es otra ley, es otro proyecto, totalmente diferente. Presidente, en primer lugar, usted no he terminado todavía, no he terminado, perdone, doctora. Entonces, en consecuencia, creemos de que hay que obrar pues con razonabilidad, teniendo el problema de los trabajadores. No pensemos en nosotros ni en grupos políticos.
Aquí se tiene que trabajar de acuerdo a la realidad. Este proyecto está ya bastante tiempo. Se analizó en 2 o 3 sesiones para la negociación colectiva. Pasó al Pleno, se aprobó en el Pleno y pasó al Ejecutivo, fue observado. Entonces lo que tenemos que hacer es insistir sobre el texto original. Nosotros no tenemos por qué votar por una cuestión previa, porque ese es un dictamen. El primero también tiene problemas respecto a la